Vamos a leer el profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. El texto dice así, 1:4, por favor. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Puedes tomar tu lugar. Antes de empezar esta exposición, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar orando por el hermano Luis García. El día de hoy estaba pasando por otros procedimientos, así que Dios lo ha mantenido todavía en medio de toda esta crisis. Dios ha estado ahí con él, con su familia. Los niños, por favor, todos los niños pueden salir. Así que gracias por orar por el hermano Luis García. Gracias también por los que han estado orando por mí. He estado un poco convaleciente de salud y esta semana tendré una endoscopía y una colonoscopía porque he estado teniendo problemas en el estómago. Así que le ruego sus oraciones. Bien, dicho todo esto, hoy nuestra exposición va a estar basada en Isaías capítulo 1. Y yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha leído este libro, pero el libro de Isaías ha sido considerado por varios personajes históricos, escuche bien, como el quinto evangelio a ser añadido a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan. El gran Agustín de Hipona dijo que Isaías no es una profecía nada más, sino que es un evangelio. Y es que no hay ningún otro libro del Antiguo Testamento que presente a Jesucristo con tanta claridad, amplitud y detalle. Y aunque este libro fue escrito aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías describe aspectos fundamentales de la persona y obra de Cristo que nos recuerdan a los evangelios del Nuevo Testamento. Isaías anunció que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14, el texto dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo aplica esta profecía directamente a Jesús en Mateo 1:22, 23. También Isaías describe la identidad divina de Jesús como Mesías y lo señala con una serie de títulos extraordinario. Isaías 9:6 lo llama a Jesús admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también el libro de Isaías afirmó que el Espíritu Santo reposaría sobre la persona de Cristo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y ese mismo texto que acabo de leer fue leído también por el mismo Jesús en una ocasión en la sinagoga, y él mismo declaró que esta profecía se cumplía en él. Así que Isaías nos habla de Cristo, pero también habla del sufrimiento, habla de la muerte de Cristo. Y quizás Isaías 53 sea probablemente en el Antiguo Testamento lo más detallado que tengamos acerca de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Ahora bien, dicho todo esto a manera de introducción, el libro de Isaías es un libro que nos va a desafiar y nos va a desafiar en nuestra manera de andar con Dios. Así que lejos de
también de desafiarnos, Isaías nos va a poner dos escenarios: el escenario de la bendición o el escenario de la maldición. El escenario de la bendición es cuando nos rendimos al Dios Todopoderoso, o el escenario de maldición cuando le decimos a Dios que no. Así que Isaías es un libro que estamos llamados a leer, y este libro debe de fortalecer nuestra confianza en la palabra de Dios, ya que la Biblia no es una colección de opiniones religiosas ni especulaciones humanas. La Biblia es la revelación escrita de Dios, y esta palabra que hoy nosotros llamamos Biblia fue inspirada y transmitida por el único y verdadero Dios, que conoce el principio y que además conoce el final, y que todo lo que Él dice se cumple tal cual como ocurrió con las profecías del libro de Isaías. El apóstol Pablo dice que toda la escritura, haciendo alusión al Antiguo Testamento, y por supuesto también hoy en día lo sabemos al Nuevo, es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada, soplada por Dios, lo que quiere decir es que Dios mismo interactuó con estos escritores humanos, en donde Dios no solamente dirigió y controló cada aspecto, sino que se aseguró que se escribiera lo que Él quería que se dijera. Así que hoy vamos a estar hablando de este libro, y ningún libro aparte de Isaías, ni ningún otro libro de las Escrituras fue traído por meramente personas humanas de inspiración natural. Esto fue traído por la misma presencia del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a estar delante de un capítulo que también fue inspirado por el Espíritu Santo, y yo espero que este libro hoy, sobre todo estos versos, nos desafíen. Así que permítame entonces ir al capítulo 1, verso 1 y 2 del profeta Isaías, porque Isaías va a mostrar a Cristo a lo largo de todos sus capítulos. Pero primero Isaías nos va a mostrar la condición en la que el pueblo, en este caso del reino del sur, Judá, se encontraba. Isaías capítulo 1, verso 1 y 2, miren lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Estos son una serie de reyes en los cuales Isaías participó activamente en su ministerio. Cerca de 40 años Isaías estuvo siendo usado por Dios. Pero quiero que se detenga y observe el verso 2, porque aquí empieza el asunto serio. El texto dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yo espero que en esta mañana Dios cumpla el propósito por el cual ha sido enviada o será enviada esta palabra acá en Talwood en este día. Así que incline ahí un momentito su rostro y permítame orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Te ruego que ahora, Señor, permita que tu palabra fluya con total libertad. Te ruego que ella cumpla el propósito por el cual fue escrita y enviada en esta mañana. Perdona mis pecados y glorifica tu nombre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente usted estará de acuerdo conmigo en que vivimos en un mundo inundado por un río abrumador de palabras. Investigaciones recientes indican que en un promedio de combinación entre hombre y mujer, el ser humano habla cerca de 7,000 palabras al día,
Los hombres se cree que hablen unas 7,000, 8,000, las mujeres como 15,000, pero la estadística dice que son cerca de 7,000 palabras al día por personas. Por eso es cuando los hombres llegan a casa, las mujeres solo agotaron sus 7,500 y el pobre hombre tiene que llegar a recibir las otras 7,500 cuando él ya gastó todas sus 7,500. ¿A cuántas mujeres les gusta hablar? Sí, yo sé. Dado que la población mundial asciende a más de 7,000 millones de personas, escuche bien, esto significa que la raza humana habla hasta 50 billones de palabras cada día. Y con la explosión de las redes sociales, la televisión por cable, los podcasts, entre otras y tantas cosas, los seres humanos nos ahogamos en palabras a diario. Pero tristemente la mayoría de esos 7,000 millones de personas no se detienen a escuchar la voz de Dios, al menos no con los oídos que Dios demanda ser escuchado. Dios no emite un podcast diario, ni aparece en las noticias de la noche, tampoco nos habla de forma audible desde la cima de una montaña, pero la Biblia está llena de palabras del Dios creador de los cielos y de la tierra, y esta palabra no pasa de moda, es la misma palabra de ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará porque es palabra de Dios. Si lo va a dar, de lo fuerte. Nos metemos a ver una serie de videos e imágenes todos los días en el celular. Sabemos más del YouTube y de todos estos reels de lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Y después entonces andamos ahí como cristianos neófitos, porque no nos detenemos a estudiar esta palabra. Y lo triste es que hay creyentes que llevan más de, mire, si usted ya lleva más de 1 o 2 años, ya debería de estar masticando carne, no lechita, estar comiendo palabra de Dios. ¿Sí me explico? Así que Dios está hablando, y el libro de Isaías precisamente comienza con un llamado al cielo y a la tierra para que escuchen la palabra de Dios. El texto dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El llamamiento a los testigos que está aquí en este verso, cielos y tierra, nos recuerda otros casos similares en los que Dios los convoca al cielo y a la tierra para que sean testigos de lo que Dios está haciendo o va a hacer. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, la Biblia nos enseña que Dios convocó a los cielos y a la tierra y llamó por testigos, dice el texto. Hoy, dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El salmista, por su parte, en el Salmo 54, dice: convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Así que, mis hermanos y amigos, esto no es una conversación informal. Más bien el texto nos viene a mostrar ahora una escena judicial. Observe, Dios convoca a los cielos y a la tierra como testigos. Dios personifica al cielo y la tierra porque estos han servido de testigos de las bendiciones y de las maldiciones que Dios concedía a Israel de acuerdo al libro de Deuteronomio. En época del profeta Isaías, el reino del norte había roto repetidamente el pacto de Dios y estaba a punto de ser exiliado
las 10 tribus estaban a punto de ser enviadas a Asiria. Y unas décadas después, también el reino del sur, que estaba dividido, también sería enviado a Babilonia. Sin embargo, antes de que Dios les señale el juicio, antes de que Dios los exilie, Dios primero reúne al cielo y a la tierra, reúne a la corte del universo para poder presionar su caso contra su pueblo. Y observe, el cielo y la tierra estaban listos para subir al estrado contra la nación. Era como si el rey del universo estuviera abriendo una corte, y observa el primer cargo que Dios dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Quiero que piensen esto. Esto no es la imagen de un rey ofendido, sino que es la imagen de un padre que está totalmente herido y por ende está ofendido. Y aunque había una serie de crisis en Judá, el problema principal del reino del sur no era económico, no era político, no era militar, no eran los asirios, ni mucho menos eran los egipcios. El mayor problema es que habían roto su relación con Dios a causa de su pecado y a causa de la maldad. Y hay creyentes que creen que pueden estar pecando como si nada, como que si la comunión y la armonía con Dios va a estar como si nada. Déjeme decirle que no. Se provoca un cortocircuito triste, desgarrador, porque usted está perdiendo comunión con el dador de la vida, está perdiendo comunión con el Dios Todopoderoso. Así que Isaías nos llama a la reflexión. El problema es que habían roto su relación con Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás delante de Él? Esto me ha hecho reflexionar debido a que muchos de nosotros estamos preocupados por nuestra salud, por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestro trabajo. Y obviamente estas son preocupaciones legítimas, pero ¿qué tal mi preocupación de tener una buena relación con Dios? ¿Cómo yo construyo una buena relación con este Dios Todopoderoso? Bueno, Isaías nos recuerda que existe una condición grave, más grave que cualquier crisis financiera. Y mire que nosotros los hispanos a veces entramos en una crisis profunda financieramente hablando. Y es mucho más grave lo que Isaías está diciendo que cualquier diagnóstico médico. Isaías dice que la situación más terrible para los hijos es vivir alejados de Dios. Isaías nos presenta una imagen extraordinaria. El verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre a su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El argumento del Señor es devastador. Dios compara a esta nación con animales, pero no para exaltar a los animales, sino para mostrar que aún los animales actuaban con mayor sensatez que ellos, que esta gente que estaba ahí. El texto dice: el buey reconoce quién lo alimenta, el asno reconoce dónde recibe cuidado. Pero Israel había olvidado a aquel que lo había redimido, protegido y sustentado. Y yo no sé si nosotros hemos caído en este mismo bache de olvidarnos del que Dios nos ha redimido, de que Dios nos protege, de que Dios nos sustenta, y vivimos un evangelio muy light. Yo no sé. Es triste que solo nos acordemos de Dios cuando las cosas van mal. Hasta que llegue el momento cero, hasta que llegue el momento difícil, entonces nos acordamos de Dios y empezamos a clamar a Dios. Cuando Dios ha estado constantemente buscándonos, acercándose. Pero nosotros hacemos caso omiso a lo que Dios está haciendo. Observe que Isaías expone paso a paso el pecado de Israel. Primero señala la rebelión contra Dios en el verso 2.
Y luego en el verso 3 los acusa de tener total ignorancia de quien les ha proporcionado todo. Y en los versos 4 y 5, donde voy a tomar más tiempo, describe una pecaminosidad tan grave que amenazaba con hundirlos. El profeta, observe lo que dice en los versos 4 y 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y entonces pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías parece lamentarse de la corrupción que existía en el pueblo. El pecado en tiempos de Isaías, como lo sigue siendo hoy en día, era como una enfermedad epidémica, y todos los habitantes de Judá estaban sufriendo la infección de dicha epidemia. El texto nos dice que procedían de mala estirpe, es decir, eran una generación de malignos, eran una raza de malhechores dañinos. Era como si la sangre de ellos estaba contaminada, es lo que está tratando de decirnos el profeta. Los llama también hijos depravados. De acuerdo con el hebreo, este vocablo no indica nada más que solamente eran corruptos, sino también que eran corruptores, propagadores del vicio que infectaban a otros. Y sigue creciendo esto. Y el profeta dice: ellos abandonaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel y le dieron la espalda. Esto quiere decir que ellos actuaron con un desprecio provocativo, deliberado y con mala intención contra la persona más pura, más sublime y más santa, como es Jehová de los ejércitos. Y si eso no contrista nuestro corazón cada vez que ofendemos a Dios, deberíamos de autoexaminarnos. Dios está diciendo: esta gente no quiere nada conmigo. Ellos sabían lo que irritaba a Dios y aún así lo seguían poniendo por obras. Nosotros sabemos lo que irrita a Dios, nosotros sabemos lo que no le agrada a Dios, pero aún así lo seguimos haciendo. Dios espera que su iglesia se congregue cada domingo, pero el congregarse parece ser que es opcional, no es una necesidad. Cuando usted entiende que es una necesidad, eso va a ser maravilloso. Pero cree que con un domingo ya está bien. Cuidado con eso, porque ahí usted le está mandando una señal a Dios. El orar, no todos oran como Dios espera que oremos. Algunos se despiertan por la mañana, lo primero que hacen es ver el celular, ni siquiera darle los buenos días a Dios. Y hacemos una serie de situaciones que van dañando, marcando la pauta de la separación con Dios. Ellos estaban claros lo que irritaba a Dios, pero lo seguían poniendo por obra. Cada uno de nosotros tiene conciencia, esa conciencia que Dios puso, dice el libro, la carta a los Romanos, de saber lo que es bueno y lo que es incorrecto, además del Espíritu Santo que mora en el creyente. Pero los cristianos decimos: queremos entrar en un avivamiento, pero el avivamiento no empieza con los demás, el avivamiento empieza contigo mismo. Y eres tú quien contagia a los demás con el avivamiento. A veces es que no hay avivamiento, es que tú no estás en avivamiento. Y observe lo terrible de esto, es que al pueblo no le preocupaba tanta desgracia espiritual.
a pesar de tener la cabeza enferma y el corazón lejos de Dios. Ellos estaban cómodos, viviendo en rebeldía, alejados de Dios, a pesar de que Dios los había engrandecido. El pueblo, quizás como hoy muchos de nosotros, estaban más preocupados por el factor del bienestar social, la economía o en el tema político. Y este pueblo, a pesar de la advertencia de Isaías, siguió viviendo así por más de 700 años. Ellos estaban cansados de todas estas cosas, pero no se cansaron de darle la espalda a Dios. Por eso es que cuando aparece Jesús, Cristo no les pareció tan atractivo, ya que Cristo no era un líder político militar que podía liberarlos de la opresión romana. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. El verso 3 del capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías dice que aún el mismo Cristo sería visto por la gente y que sería como un pedazo de raíz en una tierra infértil, insignificante, innecesario y sin mayor importancia. Y la pregunta es: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Cómo caminas con Él? Hay una cosa que es real y que la Biblia lo afirma: Él no es solamente el Salvador del mundo, Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Él es el que creó todos los cielos, toda la tierra, y en Él subsiste todo esto que se ha creado. ¿Cómo es posible que no podamos tener intimidad diaria con Cristo Jesús? Isaías habla y dice que Él fue despreciado, desechado, y Juan dice: porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Cristo mismo conoció el dolor más profundo a causa de la humanidad, pero la humanidad lo vio, lo sigue viendo con desprecio, no lo valora y se ha escondido de Él. Pero esto no solamente acontece con la gente de afuera, esto también acontece con los cristianos, con los creyentes que asisten a las iglesias cada domingo. La humanidad no quiso recibirlo, la humanidad lo alejó. No obstante, y a pesar de cómo la gente lo ha visto, a pesar de cómo lo hemos tratado y cómo lo hemos rechazado, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Santo de Israel. Él es Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre, en quien el Padre tiene complacencia. Él es el siervo de Jehová, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que quita toda maldad, el que hace al hombre una nueva criatura. Él es quien disipa toda enfermedad del alma. La humanidad no se ha dado cuenta de la enfermedad mortal en la que vive. Mis hermanos, cuando escuchamos estas palabras de Isaías, es fácil pensar inmediatamente en Judá o pensar en Israel. Es fácil pensar en otras personas, pero la pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿hay algo de esta rebelión en mi propio corazón? Porque la rebelión no todo el tiempo se manifiesta en pecados escandalosos. A veces la rebelión se manifiesta en una vida que sigue adelante sin depender de Dios. También la rebelión a veces se manifiesta en una confianza excesiva en nuestros recursos económicos, nuestro trabajo y nuestras capacidades. A veces la rebelión también
se manifiesta en una asistencia fiel a la iglesia mientras el corazón permanece distante. Y otras veces la rebelión se manifiesta cuando Dios no ocupa el lugar supremo que le corresponde en nuestras vidas. Y mi pregunta es, ¿dónde está Cristo en ti? ¿Quién es Él en ti? ¿Dónde lo pones? ¿Cómo te relacionas con Él? Él está aquí y Él sigue llamando a su iglesia. Yo no sé si has vivido independiente de Dios y si te has acostumbrado a la frialdad espiritual. Yo no sé todas estas cosas, pero la buena noticia es que, como dice el verso 18 del capítulo 1, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, este color rojo intenso, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Dios nos está confrontando y Dios nos está llamando. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscarlo? ¿Vas a ponerte a cuentas con Él? ¿O seguirás viviendo como lo has estado haciendo? Dios invita, Dios llama, Dios quiere venir luego, dice, y estemos a cuenta. El Dios que señala, el Dios que acusa, también es el Dios que invita. El Dios que denuncia la enfermedad es también el Dios que provee la cura a través de Cristo Jesús. Así que Dios te desafía, te llama en esta hora a que te pongas en paz con Él. Ponte de pie, por favor. Si en esta mañana hay alguna persona que nunca ha rendido su vida a Jesús y quiere rendirla o reconciliarse con Él, me gustaría ahí donde estás ver tu mano levantada. Si entiendes que has estado alejado de Dios y que Él es la única cura para tu vida, me gustaría orar por ti y ver tu mano levantada. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahí donde estás, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por esta mañana en donde hay corazones confrontados a quienes tú invitas a que vengan delante de ti. Gracias por tu gracia. Bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia. Y con aquellos que hoy, Señor, reconocen esto, sé con ellos y bendícelos. Gracias por tu gracia. Que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo estén con la iglesia desde ahora y por la eternidad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Entonces los músicos terminamos cantando.